Esta es solamente una idea, una teoría sin sentido que fácilmente puede ser comprobada como falsa. Sin embargo, especular y plantearse las ideas es lo interesante. Antes que nada, yo sé perfectamente que un manga shonen no necesita romance, y que este manga no tiene ni la más mínima necesidad ni obligación de mostrar romance, ni mucho menos es relevante para la historia. Ahora, mi pregunta es, ¿Kohaku está enamorada de Senku? En su batalla contra Mozu, Kohaku dijo cuál es su tipo de hombre ideal. Todo el mundo, yo incluida, saltó a concluir que ella se refería a Senku. Después de todo, es lo más lógico y lo que la mayoría de los fans desean. Entonces, cuando todo terminó y salvaron a Ginro y a Kohaku, ella inmediatamente fue a abrazar a Senku. Al ver esto, todos pensamos que es romance. Ella lo ama. Pero entonces, Amaryllis hace un comentario muy interesante. No es ese tipo de abrazo, ella dice. No es un simple abrazo de novios, es un abrazo de amistad, de fuerte confianza y agradecimiento. Pero entonces, ¿qué diablos está pasando? El mangaka nos hace creer que a Kohaku le gusta Senku, y ahora nos dice a la cara que no es así. Fácil, podríamos ignorar el comentario de Amaryllis, o asumir lo más obvio, y es que lo de Kohaku y Senku no es ese tipo de amor, sino una amistad que podría desarrollarse como romance al final. Lo importante aquí es que Senku y Kohaku, por el momento, no sienten más que amistad, respeto y admiración el uno por el otro. Kohaku no está enamorada, pero ¿de verdad tenemos por seguro que si algún día Kohaku se enamora, será de Senku? El punto de mi teoría es darles otra posibilidad. Cuando Kohaku habló sobre cómo sería su hombre ideal, en realidad no fue muy específica. Solo habló de alguien que no se rinda para alcanzar su sueño o ideal. Y eso podría abarcar a cualquiera de los protagonistas, no específicamente a Senku. La idea que estoy proponiendo aquí es, ¿qué pasaría si al final de la historia ella se termina enamorando de Chrome? Piénsenlo bien, no es descabellado. Además, Kohaku una vez le sugirió a Chrome casarse con ella si es que él no lograba conseguir a Ruri. Y Kohaku lo sugirió en serio. En esa misma escena, Kohaku afirma no estar enamorada de Chrome, le creo, pero en ese momento ella estaba abierta a la posibilidad, no le molestaría, así que la opción está ahí. Ustedes ahora dirán que no, que en el hipotético caso de que a Kohaku alguna vez le llegara a gustar Chrome, ella jamás haría algo para interponerse entre él y Ruri, porque para Kohaku, su hermana es más importante y no haría nada para dañarla y menos robarle un interés amoroso. Pues bien, aquí es cuando las cosas se empiezan a poner interesantes. En el momento en el que escribo esto, el manga va por el capítulo 149. Puede que pase algo más adelante que niegue lo que estoy a punto de decir, o quizá yo me equivoque y esté olvidando u omitiendo algo, pero ustedes díganme, después de curarla, ¿Chrome ha mostrado interés romántico hacia Ruri? Además de que una vez Ruri le dio chocolate, ¿hay algo más que nos indique que hay un romance ocurriendo entre estos dos? Yo noté esto, lo atribuí a que es un shonen y los shonen no tienen romance. No hay ninguna necesidad de mostrarnos romance entre estos dos. Sabemos que se quieren y no hay necesidad de darles vueltas al asunto. Pero hay algo que está empezando a cambiar mi opinión respecto a su relación. Algo que se está tornando sospechoso. Últimamente Chrome tiene reacciones muy particulares cuando se le habla de Ruri. Cuando los demás le insinúan sobre su relación con Ruri, de confesar sus sentimientos o darle un regalo, Chrome se muestra desentendido, sin interés. Además,
¿Recuerdan que Amaryllis hizo un comentario sobre que el abrazo de Senku y Kohaku no era romántico? Pues resulta que en ese mismo capítulo del manga, ella hace un comentario similar respecto a la relación de Chrome con Ruri. Amaryllis, al escuchar cómo Chrome hablaba de Ruri, al escuchar sobre esa confianza que le tenía y lo muy bien que la conocía, esta mujer no saltó a una conclusión definitiva, no. Dos opciones vinieron a la mente de Amaryllis en ese momento, y ella tuvo que preguntar. Al escuchar a Chrome hablar sobre Ruri, Amaryllis preguntó si acaso ella era su novia o un antiguo amor, si acaso era su ex. El mismo personaje que hizo la declaración de que no había algo romántico ocurriendo entre Kohaku y Senku es el mismo personaje que nos está entregando esta nueva opción acerca de la relación entre Ruri y Chrome. Nos están sugiriendo esta nueva idea, que Chrome ya no está más enamorado de Ruri. En otras palabras, estoy diciendo que tanto Kohaku como Chrome no están enamorados de nadie en este momento. Y así llegué a esta teoría, de que si alguna vez Kohaku se enamora, no hay razón por la que ese alguien no pueda ser Chrome. No hay razón por la que Kohaku y Chrome no puedan tener algo más a futuro. La posibilidad ya está ahí. Pero este es un shonen. Nada de eso importa. Puede ser bastante sencillo refutar todo lo que he dicho aquí, y no lo niego. Puedo estar enormemente equivocada. Al final, solo estoy planteando otra posibilidad, una que contradice las parejas que vemos como obvias. Después de todo, es solo una teoría. Si te ha gustado el video, dale a like y subscribe para ver más videos aquí. No olvides comentar tu opinión en la caja de comentarios.